6 de noviembre del 2023. El día de hoy tuvimos una operación en break-even, pero voy a dar como siempre los detalles que me llevaron a tomar esa operación. Mantengo las mismas desviaciones estándar alcistas que traigo desde la semana pasada, desde la semana anterior, y en este caso ya he actualizado el nivel diario. Dense cuenta de cómo mi trading o cómo la forma en que analizo solo me demanda tener un nivel marcado en mi gráfico. No necesito llenarme de 80.000 líneas. Y es así como también estoy promoviendo que ustedes lo hagan a través de mi BADME con AkaTrading, a través de las listas de reproducción de backtesting, mi modelo y de Hablemos de Trading con AkaTraders. Es lo más sencillo que tienen al alcance para llegar a hacer un análisis sin que esto les demande mucha energía. Simplemente se sientan 10-15 minutos antes de que inicie su sesión y siguiendo el paso a paso del BADME con AkaTrading pueden llegar a un análisis efectivo. En este caso he actualizado mis niveles al Fair Value Gap del 10 de octubre que tenemos aquí, que en base a cómo se encuentra el precio el día de hoy o en base a la manera en cómo se ha alcanzado ese nivel nuevamente, podemos darle la naturaleza de BPR a este Fair Value Gap y es precisamente esa la razón por la que tenemos una reacción. Ahora vamos a hablar de esa reacción. Ahora, es importante que recuerden para este market review que nosotros traemos desviaciones estándar desde temporalidad de 1 hora aquí en la parte inferior. Esas desviaciones estándar, mejor dicho, uno las puede mantener en el tiempo sin mayor problema. Si bien es cierto, en mi lista de backtesting y charlas de trading les he dado pautas de cuándo actualizar estas desviaciones estándar, también es posible mantenerlas. Sin embargo, tal y como explico en el PDF que les he dejado y está de hecho en esta descripción de este video y está en el grupo de Telegram gratuito, al cual te puedes unir, por cierto, ahí explico que cuando tú tienes un key level antes de una desviación estándar vas a darle prioridad al key level y es precisamente eso lo que sucede cuando el precio intenta alcanzar la frontera entre la desviación estándar 4 y 5, lógicamente. Tenemos el límite superior del BPR en forma de Fair Value Gap del 10 de octubre y allí es donde precisamente se estrella. Veamos el detalle como tal ya en temporalidad de 1 minuto porque si te diste cuenta no desgasté muchas energías dándote la explicación del trazado de ese nivel. Por encima de un Fair Value Gap, por encima de un Overblock, por encima de cualquier otro concepto, mientras apliques el modelo basado en el Vademécum con AkaTrading, solo necesitas BPRs, ya que allí van a estar varias de las reacciones que tú necesitas para armar un setup. No digo que tú necesitas para colocar una operación necesariamente, porque ahora vamos a ver qué hice en temporalidad de 1 minuto. Y para eso voy directamente a la temporalidad de 1 minuto y me voy a acercar C. El día de hoy tuve un break even y ahora les voy a decir el detalle que es bastante interesante. De hecho está en temporalidad de 5 minutos. Si no antes, explicar primero lo siguiente. En la medida en la que nosotros tenemos el alcance del límite superior de este BPR en forma de Fair Value Gap, sí, en efecto, es posible esperar que se genere un setup en venta. Sin embargo, también es razonable que nos planteemos en base a los máximos y los mínimos que se vayan creando desde la apertura, que de hecho para el día de hoy ya tuvimos cambio de horario. Sin embargo, los horarios son los mismos porque si tú te das cuenta en la parte inferior derecha de tu TradingView, el horario va a cambiar automáticamente. Entonces, como decía, uno se va dando cuenta de lo que es viable hacer a lo largo de la sesión y la medida en la que se van formando máximos y mínimos clave. Cuando tenemos la formación de este mínimo a las 10:15, porque de hecho tuvimos que esperar que la vela de las 9 de la mañana cierre y por lo tanto estos primeros minutos, estos primeros 20 minutos o la macro 1 después de la apertura la omití. Tuvimos un movimiento alcista que fíjate tú cómo supera sin mayor problema el nivel diario. Cuando esto sucede, entonces este mínimo para mí comienza a tener relevancia porque es el mínimo de donde se ha generado un movimiento que lógicamente rompe un nivel diario.
Cuando tengo una contracción, esperé al precio aquí en este Balance Price Range. El Balance Price Range que se ha formado a partir de la cotización de este rango, cuya característica principal es que es un CB, ¿sí? Un Sell Side Balance, Buy Side Inefficiency. Cuando ya tenemos un movimiento alcista que lo cubre, tengo Sell Side Liquidity porque lógicamente está rompiendo mínimos, y en el retorno lo puedo usar con polaridad de soporte, ya que es un rango en equilibrio. El precio no alcanza, fíjate tú, si nosotros analizamos esta vela alcista, cuyo mínimo es el más bajo dentro de este movimiento, vayan aquí en la parte superior, está en los 15.200.25, ¿vale? 15.200.25. Si nosotros ahora vamos al mínimo de esta vela, al mínimo de la vela alcista que establece el origen del CB y de donde lo tengo trazado, claro, voy a dejar el cursor allí, vayan arriba y nuevamente vayan al mínimo, 15.200. Es decir, por un tick no ingresé. Y esto va a suceder, esta es la clara prueba de que en ocasiones el modelo se va a presentar, pero el precio no va a generarte las contracciones que tú necesites para colocar tu operación. No te tienes que sentir mal por eso, no te tienes que frustrar, es parte de. Y también esto te va a ayudar muchísimo a ir procesando que no necesariamente todos los días tienes que tener un setup, pero este era el escenario dentro de nuestra sesión operativa, dentro de este periodo de 40 minutos, más claro para ir en una operación en compra, no a romper máximos, no a romper niveles, no a apostar a que el precio iba a alcanzar la desviación estándar 4, no, al 1 a 2. Y tal y como mencioné en market reviews anteriores, vamos siempre, si es conveniente, al 1 a 2, y si ese 1 a 2 está antes de la neutralización de un máximo o de un mínimo, de ser el caso, pues muchísimo mejor. En este caso se genera el movimiento alcista y se alcanza este BPR, tiene polaridad de resistencia, el precio lo alcanza, vuelve a caer, pero no se alcanza nuestro BPR inicial sino hasta que pasa la macro 2 y ya prácticamente finaliza nuestro periodo, nuestro segundo periodo de 40 minutos. Aquí viene un detalle también interesante, y es que en efecto yo mantenía allí una operación latente, sí, y lo mencioné en la sesión de trading en vivo con los estudiantes de mentoría gratuita que están en Telegram. Sin embargo, dense cuenta de ese detalle. El precio no llegó a mi take profit o no llegó a cumplir con lo que yo esperaba que fuese mi 1 a 2. De hecho, había colocado el take profit a 0.7, quiero decir 0.7 de un tramo de take profit adicional. Ustedes me entienden, porque esto debió en todo caso ser así, el 1 a 2, exacto, pero aunque yo haya colocado el 1 a 2, realmente no hubiera ingresado esa operación al take profit, no se hubiese golpeado el take profit. Esto lo envié como tal a mi grupo de Telegram. Soy muy transparente en ese sentido con las operaciones que tomo. Y aquí está precisamente esta operación que se cerró en break-even, como lo pueden ver. Se cerró, aquí tenemos 12 y 14, 12 y 15, sí, es aproximadamente el horario en el que se cerró y en el que se tomó inclusive la foto. Ahí está el horario, la hora a la que se tomó esta foto, para que ustedes puedan ver que inmediatamente se cierra la operación, tomo la foto y listo, se acabó. Ahora, seguramente les va a llamar la atención este movimiento bajista que tuvimos. Y es que acá viene un detalle. Tal y como mencioné en mi PDF, cuando nosotros tenemos un key level antes de una desviación estándar, sí, lógicamente el key level va a tomar prioridad, debemos prestarle atención y es muy posible, muy probable que se generen setups a partir de ese nivel diario que produzcan contracciones en este caso, porque venimos de una tendencia alcista de la semana anterior bastante pronunciada, y es precisamente lo que tuvimos hoy. Si nos enfocamos en delimitar una desviación estándar, o perdón, una matriz PDRA a la desviación estándar número 4, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Aquí viene una consigna de lectura bastante interesante, y es que nosotros tenemos el key level
Y esta es la razón por la que nosotros le damos prioridad a los key levels antes de que se alcance la frontera de una nueva desviación estándar. Este key level, este límite superior de este BPR en forma de Fair Value Gap del 10 de octubre, está en el área premium, sí, en el área premium de esta desviación estándar. Y si tú te logras dar cuenta, a partir de allí se genera toda la acción de precio que envía hacia el área de descuento de la desviación estándar la cotización. Entonces, al trazar la matriz PD Array de esta manera, yo sí puedo comprender de la manera más tranquila y no sé si esta palabra existe, pero de la manera más procesable posible, la razón de que se me haya devuelto esta operación. Y no pasa nada porque estadísticamente eh, conozco mis números y sé que esto es normal, lo hemos visto también, lo hemos contemplado, incluso en las primeras semanas de trading de octubre. Así que totalmente contemplado dentro de nuestro plan de trading, este break-even. Me parece importante mencionarles lo de la aplicación de las matrices PD Array, Premium Discount Array, dentro de una desviación estándar, pues es lo que a ti te va a llevar a una comprensión mucho mayor de la acción de precio. Fíjate cómo tenemos neutralización de uno de los mínimos de corto plazo más cercanos, lógicamente. Los cuerpos están cerrando o se encuentran por encima del área de descuento, lo cual ya es una clave interesante para analizarlo dependiendo de la estructura que se forme hasta la sesión del día de mañana. Y este fue como tal el escenario del día de hoy. Tal y como he mencionado también, y esto es para cerrar en mi PDF, en mi gestión, y hablo de los recursos de gestión porque ese es otro PDF, yo no saco parciales. Al menos cuando aplico el Bademecum Acá Trading, no saco parciales. El modelo es ir a ganar o ganar. ¿Esto es malo? No, porque la estadística es la que te va a decir si está bien. En tu caso, cuando tú, por ejemplo, hagas backtesting o expongas a un entorno de simulación este modelo, el Bademecum Acá Trading, sobre todo en tu plataforma de FX Replay, allí tú vas a ver tu propia estadística y tú vas a decidir qué es lo que a ti te conviene hacer. No es que nosotros lleguemos a la decisión de, oh, debo sacar parciales, oh, debo colocar break-even o debo ir siempre al 1 a 1 porque sí, porque, porque perdemos 10 operaciones seguidas y de pronto ya, simplemente queremos cambiar el sistema que estamos aplicando en nuestro trading. No, no funciona así. Tú necesitas tener estadísticas en el largo plazo, que puedas analizar, que puedas evaluar y sobre ellas accionar. No es porque simplemente te fue mal en 5 operaciones o 10 operaciones y ya quieres cambiar las cosas. ¿De acuerdo? Ese sería mi consejo de cierre de este Market Review del 6 de noviembre del 2023. Para el día de mañana no tengo absolutamente ningún tipo de proyección. Ya saben que no me desgasto haciendo esto necesariamente por las noches. Sí, ya les he recomendado. En la medida en la que ustedes no tengan información o se mantengan neutros, pueden revisar sus gráficos, pueden hacer backtesting retrospectiva, pero van a haber casos y van a haber días en los que hacer proyecciones en la noche anterior simple y sencillamente va a ser en vano porque al final, al día siguiente, todo lo que analizaste se puede haber invalidado. Entonces, no desperdicies tu energía en eso, dedícate a hacer mejor backtesting y con eso los dejo. Los vemos en la siguiente sesión de trading en vivo y por supuesto en un nuevo Market Review. Si te quedaste hasta el final de este video, te voy a hablar acerca de lo que te prometí hace unos minutos que te iba a contar que existía en temporalidad de 5 minutos. De hecho, es lo que precisamente tengo trazado aquí con 2 focos o 2 bombillos. Y si te preguntaba si es que se podía trazar desviaciones estándar dentro de un rango de desviación estándar mayor, por supuesto que sí. Siempre y cuando tengas la pauta para hacerlo. Esto es lo que a mí, por ejemplo, me permitió entender la razón de que mi operación se haya devuelto al break-even, lógicamente. Lo que me permite procesar mejor ese break-even y simplemente decir, ok, este día no fue, mañana será mejor. Date cuenta cómo nosotros tenemos un máximo aquí, un máximo de corto plazo. El máximo de corto plazo aquí se rompe. El precio alcanza un key level. Este es uno de los setups más comunes que vas a encontrar cuando el precio se acerque a un key level, ¿vale? Y es lo que te va a permitir a ti llevar tus operaciones, tal y como la menciono en mi PDF,
de recursos de operativa hacia la primera desviación estándar, porque la primera desviación estándar es el objetivo de los setups más buenos que tú vas a encontrar, de los mejores setups que tú vas a encontrar. Entonces tenemos máximo de corto plazo, se rompe ese máximo de corto plazo, el precio alcanza el key level en el área premium de la desviación estándar de 1 hora e inmediatamente se genera un desplazamiento. ¡Pum! Ruptura de mínimo, tenemos contracción. Aquí es cuando tú te das cuenta que se me forma en efecto un segundo máximo de corto plazo. Con esto tengo un máximo de plazo intermedio en medio de dos máximos de corto plazo. Este máximo no se rompe. Cuando este máximo no rompe el máximo anterior, este se convierte en un máximo de corto plazo, este se convierte en un máximo de plazo intermedio y este en uno de largo plazo. Cuando tienes esta data y cuando la lees de esta manera, lógicamente la lees después de que ya se ha formado porque es muy complicado que en el momento o cuando tú tienes 10 velas hacia atrás, te pongas a leer o si te pones a leer los máximos de largo plazo, de plazo intermedio, de corto plazo, lo entiendas. Es muy complicado. ¿De acuerdo? Esto lo vas a comprender en la medida en la que estos máximos ya se hayan consolidado. Me refiero a que ya se hayan formado, ¿sí? Y ya hayan generado el movimiento que te cuenta cuál es la dirección que se va a tomar a lo largo de los siguientes minutos o en la medida en la que transcurre el tiempo. ¿Cuál es esa dirección? Eso te lo cuentan estos máximos o mínimos cuando ya se han formado. No te pongas a apostar o a sacar conclusiones anticipadas de que, oh, este debe ser un máximo de plazo intermedio, oh, este debe ser un máximo de corto plazo. No lo hagas, ¿de acuerdo? Ve un poquito más atrás, ve hacia un poquito más atrás, no analices lo que tienes. Ejemplo, vamos a decir que yo tengo aquí una línea de color negro, ¿ok? Vamos a colocar esa línea de color negro. Hasta este punto, yo no me puedo poner a analizar si este mínimo que se ha formado con esta mecha es un mínimo de corto plazo o este máximo es un máximo de corto plazo o de plazo intermedio. No. Tengo que ir un poquito más atrás y decir, ok, acá tengo un máximo de corto plazo. Los máximos de corto plazo que se rompen, por lo general se rompen. Y cuando se te forma un máximo de plazo intermedio, el máximo de plazo intermedio va a alcanzar un key level. Pero tú no sabes que este es un máximo de plazo intermedio hasta que se genera el movimiento bajista. No hay forma de que lo anticipes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo saber que este es un máximo de plazo intermedio cuando tengo este movimiento bajista. Porque cuando tengo este movimiento bajista, tengo ruptura de mínimo. Si este mínimo no se fuera a romper, entonces no tendría este movimiento, no podría asumir que este es un máximo de plazo intermedio que no se va a romper y toda mi pauta, mi lectura, la interpretación y la narrativa que estoy procesando cambiaría. Pero como tengo un movimiento bajista, digo, este máximo no rompe el máximo anterior, por lo tanto este ahora pasa a ser uno de plazo intermedio y ahora este pasa a ser uno de largo plazo. ¿Me explico? Tenemos la contracción, aquí es donde estuvo mi operación. Era una operación muy pequeña realmente, una operación en la que no aposté a que el precio subiría a 8.000 kilómetros o algo como eso, o algo similar. No, fue una operación bastante pequeña, se quedó a micro puntos, a pocos ticks diría yo de alcanzar el take profit. Por eso es algo que no me preocupa, realmente sí, me da igual. Tenemos luego movimiento bajista, con esto confirmas ya lo que tienes aquí. Con esto confirmas ya lo que tienes aquí. Y lo que te decía al principio, puedes trazar desviaciones estándar dentro de un rango de desviación estándar mayor. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes lógicamente el desplazamiento, retroceso y la potencial expansión. Entonces, hacemos esto. Sí, ahora cambio la herramienta. Vamos a colocar aquí Reaper. Listo. Primera desviación estándar. Ahora, un detallito para si te quedaste al final, para complementar y es el premio al mérito de quedarte hasta el final. Cuando te encuentres en situaciones de tendencias sumamente alcistas, como lo que tenemos o hemos tenido a lo largo de la semana anterior, y se te presentan este tipo de escenarios con setups,
bajistas, tu objetivo tiene que ser la primera desviación estándar. En la primera desviación estándar, entonces, se ha de formar un movimiento, o sea, digo de esta manera, cocinar un movimiento en contracción. O importante, en ocasiones también, a partir de la primera desviación estándar se genera un movimiento de reversión. Pero esto sí y solo si el contexto cumple con las condiciones similares a las que hemos tenido en la semana anterior, una tendencia bastante alcista. Esto es precisamente lo que se genera, al menos en la primera desviación estándar, y si esta primera desviación estándar, sobre todo, coincide con el área de descuento de tu matriz PD array, sea que le estés aplicando a un rango de un mínimo a un máximo, o de un máximo a un mínimo, o sea que lo estés aplicando directamente a una desviación estándar, ¿de acuerdo? Esto es aplicable a ambos casos. Esa es la razón por la que el precio alcanza la primera desviación estándar. Tenemos el feedback del que siempre hablo yo. Tenemos una primera contracción. A partir de la desviación estándar, el precio nuevamente visita ese nivel, no rompe el mínimo anterior y expande y contrae. De hecho, esto es lo que se genera desde las 2 de la tarde y para los que operan la Silver Bullet, esto es sumamente importante porque tienes un mínimo más alto que el anterior, formación de un pequeño fair value gap, el precio expande, tienes un pequeño desplazamiento y lógicamente podrías incluso tomar operaciones a lo largo de este swing alcista si comprendes, si y solo si comprendes lo que va a suceder aquí en esta desviación estándar. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el dato, el tip que te voy a dar. Recuerda que para especializarte y para volverte un experto, un crack, leyendo máximos de corto plazo, plazo intermedio y de largo plazo, no necesitas necesariamente hacer un backtesting operativo. Me refiero a ir operando día con día, no, no necesariamente, sino necesitas llegar a tu gráfico y estudiar en retrospectiva. Eso es lo que te va a ayudar un montón a entender cuándo se forma un máximo de plazo intermedio, de largo plazo, de corto plazo, cómo se neutralizan, cuáles son los tipos de movimiento que se generan a partir de estos máximos y mínimos, cómo es que a propósito se induce o el algoritmo induce la formación de estos máximos de corto plazo para luego romperlos y proyectar estructuras. ¿Qué pasa si se rompe un máximo o un mínimo de plazo intermedio o qué era un máximo o un mínimo de plazo intermedio? ¿Cambia la estructura? ¿No cambia la estructura? Todo eso lo tienes primero que analizar en retrospectiva, no ir directamente a tu cuenta demo y ya querer aplicarlo. Bien, ese sería el consejo que te voy a dar. Ahora sí, te dejo, cuídate y que tengas un buen trading.